Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Conozca la Verdad. Hoy conoceremos la verdad sobre el libro de Primera de Timoteo 3:16. Si usted tiene hambre de la verdad y conocer la verdad, pues quédese hasta el final y conozca la verdad. En el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano A encontramos las palabras Dios fue manifestado en carne. Mientras en el Códice Vaticano B y en el Códice Texto Receptus encontramos la palabra Él fue manifestado en carne. ¿A qué se debe esta polarización, a esta variación? Es muy simple. El Evangelio viene de Jerusalén y crece fuera de Jerusalén y llega a Antioquía. En Antioquía vemos claramente que la iglesia empieza a formarse, a tomar cuerpo, y los que congregaron en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos en ese tiempo. Y estos cristianos llevaron el Evangelio a Asia y a Estambul. Por otro lado, algunos se fueron a Alejandría, en lo cual también se levanta un centro evangelístico del cristianismo en África. Lo que pasa que en África surgieron dos grandes herejes de la iglesia primitiva. Uno de ellos es el arrianismo y el Jesús solo, el modalismo. Y estos dos empezaron a cuestionar a la doctrina que se predicó siempre hasta ese tiempo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está Alejandro en Alejandría como obispo, el principal en ese lugar. Y sus presbíteros, algunos como pastor, que era arrio, se levanta con que Jesús es creado. Una doctrina inventada por él, por mala comprensión bíblica. Y por otro lado, Jesús padre de modalismo, Sabelio. Y estos dos herejes atacaron a Alejandro, amén, de lo que él predicaba como siempre los hacían los apóstoles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola esencia. Por eso que en estos códices encontramos Dios fue manifestado en carne, para inferir y deducir que es el Padre Dios que se manifestó en carne. Pero esta es una polarización totalmente absurda. ¿Por qué? Porque una deidad o una divinidad no puede hacerse carne, ya que la palabra Dios viene del griego, del lenguaje griego, teos. Y teos era un nombre a alguien. Un nombre a alguien. Entonces, cuando decimos Dios fue manifestado en carne, estamos cometiendo un terrible error. Amén. En otras palabras, un título se manifestó en carne. Desde el punto de vista del lenguaje griego, ese es absurdo. Según la Biblia, estos códices fueron copiados para que circule el códice por este lado y el otro códice por este lado. En el camino fue polarizado el códice sinaítico y el códice Vaticano A. El Códice Vaticano B circuló por Antioquía, por Asia Menor, y llegando a Estambul, que es la ciudad principal de Bizancio, que más tarde se le llamará Constantinopla. Toda esta área no alteraron, no polarizaron los textos se mantuvieron tal como está. Por eso que la primera traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al idioma siriaco es traducido de este Códice Vaticano B, procedente de Antioquía, en lo cual dice, Él fue manifestado en carne. Esta traducción es coherente, ortodoxo, porque no distorsiona el lenguaje griego, porque al decir Él, Hos, estamos viendo que es un alguien que se manifiesta, no un algo como título que es Teos. Teos es un título que se le da como nombre común al Padre Eterno. Entonces, cuando decimos el título fue manifestado en carne, estaríamos cometiendo y destruyendo de esta manera el lenguaje griego. Estas cosas traigo para que tú conozcas la verdad. Porque cuando tú dices Dios fue manifestado en carne, estás usando un códice polarizado en esos textos de la oración. Y entonces hoy la gente dice Dios fue manifestado en carne. Y al decir eso empiezan a deducir, entran a la deducción para decir que es el Padre Dios que se manifestó en carne, tal como el modalismo enseña. Así también hay hoy los hijos del modalismo, llamados los Jesús solo, praxianos, y la unicidad, citan este texto para decir que Dios el Padre es el que se manifestó en carne.
Pero cuando usamos textos cercanos al texto original en que fue escrito, entonces decimos Él fue manifestado en carne. Y eso puede encontrar en Strong número 3739. La palabra Él es un artículo que indica a un alguien, mientras la palabra Dios indica una deidad o una divinidad. Entonces estamos cometiendo una terrible herejía y apostasía por culpa de estos copistas, con tal de defender su posición de Jesús Padre. Entonces, con esta verdad, usted no puede decir Dios el Padre se manifestó en carne, ya que estarías metiendo en terrible problema al apóstol Santiago de Jesucristo. Santiago dice que el Padre no muda ni varía de su esencia, ni mucho menos de su naturaleza. El que varió de su naturaleza, menos de su esencia, es el monógenes Theos, según el Códice Vaticano B. Dice el monógenes Theos, o sea, el Hijo unigénito Dios. En otras palabras, el Hijo Dios es el que vino a la tierra, amén, que está en el seno del Padre, ha dado a conocer, según Juan 1:18, que está en el Códice B, que es la más ortodoxa del Códice Sinaítico y Vaticano A. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga.